El siguiente, profe, podría pasar, o los demás que faltan. Ya. Estos cuatro problemas completos vale 5 puntos. Ya, para 5 puntos. Listo, ¿ya no? Ok, Sí, profe. ok, listo. Ahora vamos a trabajar campos variables en el tiempo. Es el tema que vamos a tocar ahora. En esta parte ya se hace un poco más interesante sobre lo que estábamos hablando de magnetostática, porque aquí vamos a evaluar a las corrientes inducidas y lo que genera las corrientes inducidas en función de los campos magnéticos. ¿Ya? Bueno, el que logra descubrir este comportamiento de las corrientes inducidas está en función de Oersted. Él lo que busca, lo que encuentra es, lo que encuentra son las corrientes extraordinarias producidas por campos magnéticos. ¿Ya? Y después, teniendo este fenómeno descubierto, ahí Michel Faraday, ¿ya? Y Joseph Henry, descubrieron que los campos magnéticos variables en el tiempo, ¿ya? Producían corrientes, varían campos magnéticos en la figura como se muestra, de una trayectoria cerrada, por medio de ahí, en esa área varían en el tiempo el campo magnético y lo que producían es un campo magnético, perdón, una corriente inducida en el entorno. O sea, este es un elemento conductor. Aquí hay un elemento conductor. Voy a aumentar el espesor. Ya, ese es el alambre. Y cuando yo en esa área yo empiezo a variar el campo magnético, o sea, variar, ¿qué quiere decir? Es la dependencia en el tiempo. Cuando yo varío, va a aparecer una corriente inducida. Eso es lo que descubre Faraday con Henry, con Joseph Henry. Michel Faraday y Joseph Henry. Ellos descubren ese comportamiento y de ahí se crea una teoría llamada la ley de Faraday-Lenz. La ley de Faraday-Lenz tiene una connotación curiosa y sencillita, pero es una ley, ¿no? La ley de Faraday dice, no, consideremos una región del espacio, sigma, esta omega, en donde se tiene un campo magnético variable. Suponiendo que en esta región se dispone una región cerrada de resistencia R del circuito, según se muestra en la figura. Entonces, en esta figura es vacío en el medio. O sea, es un anillo prácticamente, ¿no? Yo tengo un anillo. Tengo un anillo y este es un anillo conductor, es un elemento conductor y por ahí yo tengo un imán, voy a poner el imancito acá. Ya, aquí está el norte, es indistinto, ¿no? Y aquí está el sur. Entonces este genera un campo magnético, este imán tiene un campo magnético.
tiene un campo magnético que va a influenciar en el anillo. Entonces, va a atravesar la superficie y va a bajar, sube y baja, sube y baja. Entonces, cuando va a subir, va a producir corriente en este sentido. Y cuando va a bajar, va a producir corriente en este sentido. Y es así como se va a presentar lo que llama la corriente inducida. ¿Ya? Oersted lo que descubre es los campos magnéticos debido a las corrientes. El aspecto inverso es ya también cómo se obtiene corriente teniendo campos magnéticos variables. Ese es el trabajo. Este signo que aparece aquí se debe a Lenz. Lenz simplemente descubrió ese signito y por ese signo es que se utiliza su nombre como ley. ¿Ya? Por ese signo, su nombre perdura en la historia de la física. ¿Ya? Porque él nos dice, o sea, la ley de Biot-Savart, la ley de Ampère, regla de la mano derecha. ¿Ya? En cambio, en este fenómeno, no se cumple la regla de la mano derecha, sino como que se cumpliera la regla de la mano izquierda. ¿Ya? Pero no tanto así, o sea, mientras el campo está en un sentido, la corriente se produce en un sentido contrario al que debería generar el campo magnético. Donde hay corriente hay campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, cuando aparece corriente, quiere decir que hay campo eléctrico en la dirección de la corriente. Entonces, ahí donde se observa el comportamiento directo de lo que es campo eléctrico y campo magnético. Y a partir de ahí se utiliza la relación de campo eléctrico y campo magnético. Entonces, la relación empieza con el flujo. Flujo en el área del circuito. En el área del circuito. De ahí el flujo está definido en Weber. Ese flujo magnético. Es el flujo magnético. Se varía en el tiempo y ese me va a generar una corriente en decir, ya, y esa corriente se debe a esta expresión. Por consiguiente, yo voy a determinar a toda esta expresión, yo le voy a llamar el término la diferencia potencial. Me va a generar una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial. Una pregunta, profe. A la ley de Ohm. Dime. Ese imán, para que varíe, ¿lo cambia de polaridad más o lo aleja? No se cambia de polaridad. Simplemente se sube y se baja. A ver, voy. A ver si logran ver esto. Voy a exagerar la figura ya para que se vea. ¿Ven ¿Pueden ver mi alambre conductor? ¿Se ve o no se ve? Sí, pero un poquito más para atrás, profe. Allá, ahí. Entonces voy a ponerlo así vertical, ¿ya? Así sí se ve. Ya. Entonces, aquí yo tengo, este va a ser mi imán y este es mi anillo, ¿ya? Anillo. Entonces, yo subo y bajo, subo y bajo. Al subir y bajar, voy a inducir corriente, voy a inducir campo eléctrico en el elemento conductor. Y al inducir campo eléctrico me va a generar corriente, que se llama corriente inducida. Entonces estoy así y voy a subir y bajar. El principio de los motores de generación también, similar a lo anterior, también este fenómeno genera eso. ¿Ya? Pero en este caso la vibración es rápida. Y de ahí viene lo que llamamos la corriente alterna. Eso más adelante se va a hablar. Entonces yo voy a alternar. Subo y bajo, sube. Entonces la corriente, el campo eléctrico se va a convertir como una onda. Va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar. Entonces el campo va a estar subiendo, bajando, subiendo, bajando. Entonces, ¿qué quiere decir subir, bajar? Aquí, por ejemplo, sube y ahí baja, sube y baja. El campo eléctrico. Entonces, esta variación en el tiempo del campo magnético va a inducir una variación de campo eléctrico en el tiempo. Entonces, va a aparecer el comportamiento ondulatorio, ¿ya? De
del campo eléctrico y campo magnético, porque esta vibración es oscilante, y todo lo que es oscilante es un comportamiento ondulatorio, es un movimiento armónico, ¿no? Movimiento armónico. Varía así, y eso es lo que va a generar la corriente y el campo. O sea, como el campo y el campo magnético y campo eléctrico están vinculados unívocamente, donde hay campo eléctrico existe campo magnético y viceversa, entonces las variaciones de uno de ellos generan las variaciones del otro, indistintamente. Y ese es simplemente el fenómeno de, de este principio denominado ley de Faraday. ¿Sí? Listo. Entonces, el flujo, en el flujo, bueno, es un flujo que yo necesito determinar por la presencia del campo magnético, ¿no? Y después de ahí vamos a encontrar experimentalmente la corriente que aparece fruto del movimiento, ¿ya? Es en función del radio, ¿ya? Perdón, en función de la resistencia, no es en función de en función de la resistencia del material, ¿ya? Entonces, la expresión de acuerdo a la ley de Faraday vendría a ser esta relación, esta. Una preguntita, profe. Entonces, el campo eléctrico, o sea, cuando el campo magnético, digamos, suba hasta el punto límite, el Ya, campo eléctrico o sea, va a correr, la corriente eléctrica va a correr en sentido contrario y el campo eléctrico va a tener signo negativo. claro, ya, o sea, a ver, normalmente podemos utilizar, entre comillas, vamos a utilizar la regla de la mano derecha, ¿ya? Pero esta vez donde, o sea, el anillo, ya, así como indica la figura, la flecha está a la derecha, ¿cierto? ¿Ya? Ya, utilizando ese sentido. Entonces, si el campo magnético sube, ya, si el campo magnético sube, ¿en qué sentido estará la corriente? De acuerdo a la regla de la mano derecha. En la parte más arriba va a estar en sentido contrario. No, ya. O sea, ahí tengo el anillo, ¿cierto? Ya, nos fijamos acá. Si el campo magnético está en este sentido, ahí está, ve, variando en el tiempo. Si yo tengo eso, entonces está subiendo, ¿no? El campo magnético, ¿en qué sentido estará la corriente? De acuerdo a la regla de la mano derecha, ciñéndonos exclusivamente de acuerdo a la regla de la mano derecha. La corriente sería en uno, ahí en esta dirección, en el sentido 1, en el sentido 1 o en el sentido 2. Cuando sube el campo magnético, la corriente sería en el sentido 1 o en el sentido 2. En el 2, profe. En 1 o en 2, de acuerdo a la regla de la mano derecha. 2. Exactamente. ¿Ya? Sube, y abrazamos, ¿no? Sube campo magnético y corriente. Ya. Pero no es en ese sentido. Lenz hace las mediciones y dice, no, o sea, cuando la corriente está subiendo, ya, perdón, cuando el campo magnético está subiendo, la corriente está yendo en el sentido contrario. Y de ahí viene el signo, pues, oponiéndose a la regla de la mano derecha. Entonces, cuando sube el campo magnético, el campo eléctrico o la corriente está en el sentido 1, ¿ya? Y cuando baja, aparece en el sentido 2. Y es por haber encontrado haber demostrado ese comportamiento, le pone el signo y le pone como ley, porque es parte de la ley. Y simplemente eso, ¿ya? De ahí viene la ley de Faraday. Faraday lo que descubre es que debido al movimiento de campo magnético se induce una corriente eléctrica o un campo eléctrico. Perfecto. Es lo que dice Faraday. Y Lenz, ¿qué descubre? El sentido del campo eléctrico. Perdón, el sentido del campo, claro, el sentido del campo eléctrico.
Dice, cuando la corriente sube, la corriente va en sentido 1, y cuando la corriente baja, o el campo, cuando el campo magnético baja, la corriente está en el sentido 2. Campo magnético sube, campo eléctrico sentido 1. Campo magnético baja, campo eléctrico sentido 2. Listo. Ley. Ya, y por ahí le pone su nombre. Así de simples son los descubrimientos interesantes de la física. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Listo, entonces lo que necesitamos es eso. O sea, y de ahí la creación, ¿no? La diferencia potencial es igual a IR, a I por R. Pero en este caso, variable en el tiempo. No es constante, es variable en el tiempo. Entonces, ya estamos hablando de comportamientos sinusoidales. ¿Ya? O podemos decir oscilantes, ¿no? Cuando oscila el campo eléctrico, el campo magnético también oscila, viceversa. Entonces, ahí aparece la variación de campo magnético y campo eléctrico, perpendiculares entre sí, ¿ya? Y de ahí viene, pues, ¿cómo se llama? El, el flujo de campo variable en el tiempo y el flujo de campo eléctrico variable en el tiempo también. Bueno, vamos a explicar con más detalle este comportamiento de lo que llamamos la ley de Faraday. Ya, recordemos que para una espira de resistencia R y corriente I, como se muestra en la figura, se cumple la ley de Ohm, que es la diferencial de B igual a I por R, donde el valor de este valor acá, que en corrientes continuas nosotros le hemos llamado esto, diferencial de B. Ahora le vamos a llamar un E. Para diferenciar que esto es para corriente continua y este es para corriente variable. ¿Ya? Para variable en el tiempo, para tiempo constante. ¿Ya? Siempre en esos dos. ¿Ya? Entonces, E va a ser para un comportamiento que varía en el tiempo. Una fuente que mantiene una diferencia potencial entre dos puntos, A y B. Esos puntos son acá, sale de uno y entra en ahí mismo entra. Sale uno, entra. Eso mismo es esto. ¿Ya? Entonces, de las expresiones anteriores podemos concluir entonces que el campo magnético variable en el tiempo me va a generar este fenómeno. Ese es el resultado de variar el campo magnético. La variación del campo magnético, eso es lo que me está diciendo, ¿no? La variación del campo magnético, o sea, variación del flujo magnético en el tiempo, me va a generar una corriente inducida, también variable en el tiempo. Listo. Entonces, yo voy a tener un campo magnético en el interior y en el exterior. Interior y exterior. Entonces, la suma de ese campo magnético, como dice, entrando y saliendo. Campo magnético en el interior y exterior. Entonces, esta definición, ¿ya? Voy a evaluar en función del flujo. Y ese flujo en función de los dos campos magnéticos. En función de los dos campos magnéticos. ¿Ya? Entonces, aplico el flujo a esta expresión y lo que voy a obtener es este resultado. Y eso es la variación total del flujo en el tiempo. Entonces, aquí lo que se necesita determinar es esa regla. El sentido de inducción del campo magnético para un flujo creciente. Entonces, cuando esto sucede, la corriente aumenta.
¿ya? Y en el otro sentido, la corriente disminuye. ¿Ya? El flujo en nosotros, el flujo magnético es positivo, flujo creciente, por él llama, y en el otro es flujo decreciente. ¿Ya? En uno de ellos la corriente está en el sentido contrario y en el otro la corriente en el sentido. Entonces, esta es la figura de la dependencia del flujo en el tiempo. El flujo magnético crece y aquí el flujo magnético disminuye. Es como que si de acá, teniendo acá, baja. Nuevamente sube y nuevamente baja. Nuevamente sube, nuevamente baja. Y ahí viene, hay una función armónica, y esa función armónica hace que sea ese comportamiento sinusoidal. Pero eso más adelante lo vamos a ver. ¿Ya? Bueno, ahora hablar lo que es la modificatoria de las ecuaciones, la tercera ecuación de Maxwell. ¿Ya? Para esa modificatoria utiliza la relación del campo eléctrico y campo magnético en función a lo que se presenta en el fenómeno. Dice, dado un campo magnético variable, es capaz de generar una fuerza electromotriz. Y esa es esa fuerza electromotriz. Entonces se produce también un campo eléctrico en el elemento conductor. En efecto, la ley de Faraday tenemos expresado de esta forma, donde el flujo lo defino como corresponde y establezco una relación, ¿ya? La relación del potencial con el campo eléctrico. Entonces yo tengo esta relación del potencial para comportamientos eléctricos que también se utiliza para comportamientos variables en el tiempo. Esto es de manera general, esto es general, ¿ya? Entonces, yo conozco que la diferencia potencial hemos definido así, diferencia de potencial de B es igual al campo eléctrico. ¿Listo? A la trayectoria cerrada que genera el campo eléctrico en un medio. ¿Listo? Entonces, yo voy a comparar este resultado con este resultado, pero este es variable en el tiempo. Entonces, junto a esos dos, yo obtengo esta relación. Junto a esos dos, yo obtengo esta relación. Esa relación me determina una relación al cual yo le puedo aplicar la ley el teorema de Stokes. Entonces, de esta relación, obtengo estas dos. Aplicado aquí. Y de ahí obtengo esta relación. Entonces, esa relación yo la puedo aprovechar para utilizar la ley de Stokes. Y digo la ley de Stokes. La integral del campo eléctrico en una trayectoria cerrada va a ser igual a la integral, esta es trayectoria cerrada. Ya, es igual, de acuerdo a la ley de Stokes, al rotacional, ya, del campo eléctrico en la superficie. Ya. Entonces, si esto está expresado así, utilizo esta expresión y lo igualo a esta expresión. Esta expresión. Con esta expresión los igualo y obtengo esta expresión. Listo. Teniendo ese resultado, yo puedo incluir en el integrando la diferencial temporal. Entonces lo integro a la base de la integral, lo incluyo en la base de la integral y voy a obtener este resultado. Ya. Y ese resultado es el resultado de la tercera ecuación de Maxwell expresado de manera integral. ¿Ya? Ese mismo resultado, ¿ya?, de manera diferencial se expresa de esta forma. De manera diferencial. Que viene a ser la ecuación de Maxwell expresado de manera diferencial. Y la otra es la ecuación de Maxwell expresada de manera integral.
Entonces, yo tengo las dos ecuaciones. ¿Mm? De manera integral y de manera diferencial. Son las tres ecuaciones de Maxwell para el fenómeno de campo eléctrico que varían ambos en el tiempo. Y este es un elemento conductor. Este siempre es un elemento conductor. Listo. Es el elemento conductor. Ahí es donde se usa. Ahí le ponen un hilo, no se Profe, entiende. el flujo es igual a la doble integral de B por diferencial de S. ¿Esa superficie es una superficie cerrada? Es una superficie cerrada. Ahí. Es una vea, cerrada en el sentido, a ver. No, cuando decimos cerrado no quiere decir que es un elemento conductor. No, o sea, es la superficie del anillo. La trayectoria es cerrada. Y esa trayectoria cerrada me genera una superficie. ¿Se entiende? Sí, profesor, porque si fuera superficie cerrada determinaría un volumen. Exactamente. O sea, este anillo, esta trayectoria cerrada me genera una superficie. No estamos, bueno, toda superficie es cerrada, pues, lógicamente, ¿no? La superficie tiene que ser cerrada porque es superficie, ¿no? Pero la superficie, ¿de dónde viene? De la trayectoria cerrada. Eso sí, la trayectoria cerrada. La superficie no tiene sentido hablar de superficie cerrada. Me corrijo y pido las disculpas. Creo que utilicé el término. Por ahí la pregunta. Gracias, Soy yo. No, es que yo estaba dudando. Esta demostración solo se da si se trabaja en superficie cerrada. Sería la única condición. Bueno, no tiene sentido hablar de superficie cerrada. Tiene sentido hablar de superficie, nada más. La trayectoria del anillo es cerrada, eso sí tiene sentido. Una trayectoria de un alambre cerrado, ¿ya? Entonces, esa trayectoria cerrada me va a generar una superficie, y esa es la superficie roja, la que está sombreada con puntitos rojos. Esa es la superficie, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el campo afecta en cada punto, el campo afecta en cada punto de esta superficie, ¿ya? Y esa influencia, ¿ya? Va a inducir un campo eléctrico. Y ahí la relación de campo eléctrico con campo magnético, ¿ya? Que es la tercera ley. O sea, a ver, esto hace, lo que hace Lenz, descubren esto. Lenz y Faraday descubren esta relación. Esto descubre Faraday, por ahí le pone su nombre, ¿no? Pero ¿qué hace Maxwell? ¿Cómo esto sucede? Por haber hecho por haber encontrado esta relacioncita con la ley de Stokes, ¿ya? Maxwell lo incluye en una tercera ley y le pone su nombre, tercera ley de Maxwell. O sea, esos aportes de Faraday, de Lenz y de Ørsted, agarra y dice, ya, yo puedo aplicar, para eso hay que conocer la matemática. Entonces, como Maxwell conocía y entendía bien la matemática, dice, bueno, si esto sucede físicamente, entonces matemáticamente puede transformar y se logrará lo mismo y se logra idénticamente lo mismo. Y él, por haber hecho esta igualdad, le pone ese nombre, ¿no? La tercera ecuación de Maxwell. Y lo incluye. Y ahí viene pues, la primera, la segunda. La primera que está relacionada con la ley de Gauss para campos eléctricos. La segunda es la ley de Gauss para campos magnéticos. Y esta es la tercera, la relación de campo eléctrico y campo magnético. ¿Ya? Entonces, es lo que logra demostrar en su estudio y lo cual permite pues, comprender
el comportamiento y la importancia de lo que es un campo magnético. Le da una importancia relevante y bueno, de ahí su teoría, ¿no? Es la ecuación de Maxwell. Listo. Ahora dice, notar ahora que el rotacional debe ser diferente de cero. Es decir, cuando se tiene un campo que varía en el tiempo, el campo eléctrico, y en consecuencia la fuerza eléctrica no es conservativa. Les regalo un punto. ¿A qué se llama campo conservativo? A un campo divergente. ¿Cómo? A un campo divergente. A un campo divergente. ¿Que varía en el tiempo o que es constante? Es constante. Es constante. Es constante. ¿Un ejemplo? Campo eléctrico. No, o sea, un ejemplo, a ver, un ejemplo rojo. Profe, Dime, el campo eléctrico sería, por así decirlo, por definición, cuando, digamos, no, perdón, un campo conservativo tiene la propiedad de que, digamos, el trabajo realizado de un punto inicial y que vuelve al mismo punto, por así decirlo, es siempre cero. Por ejemplo, eso define el campo eléctrico como conservativo y, por ejemplo, si yo mido la diferencia de potencial en un cable, no en un conductor, en un mismo punto, entonces eso vendría a ser cero. bueno, la definición dice, ¿no? El trabajo realizado por el campo, ¿ya? La trayectoria cerrada realizada por el campo es igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que si un cuerpo sube, o sea, un cuerpo sube, va a desarrollar una trayectoria cerrada, ¿ya? El campo va a hacer que el trabajo que va a realizar una trayectoria cerrada, ese trabajo va a ser cero. ¿Por qué? Porque este cuerpo, al desplazarse, va a volver al mismo punto. Por ahí que el trabajo realizado por el campo es igual a cero, campo conservativo. La trayectoria cerrada por el campo, por la fuerza, es igual a cero. Entonces, ese campo que se manifiesta en el medio es un campo conservativo. O sea, yo en cualquier otro punto voy a evaluar el mismo comportamiento, voy a obtener siempre el mismo resultado. Por ahí se dice que el campo es conservativo. Ya, David. Listo, sigamos. Profe, esto solo quería aclarar una duda. Dime. También se le decía conservativo al campo eléctrico porque genera superficie equipotencial. Por eso se decía que su trabajo siempre va a ser cero. Pero como es superficie equipotencial en cada punto de su superficie, va a tener que ser igual. Entonces, Ya, mira, una superficie equipotencial. A ver, una superficie equipotencial. Sí, también. Es la condición de campo conservativo. O sea, en cualquier punto el campo es el mismo, lógicamente, de la superficie. Sí. Ahí utilizamos pues, la definición de superficie, la condición, de, ¿cómo se llama? Es esta condición, es esta. Es otra condición otra condición de campo conservativo. Vamos a poner. Ya. Esta es otra condición para establecer. Ahí lo borró. Ya. Esta es otra condición de campo conservativo.
Es otra condición también de campo conservativo. Por eso dice que la diferencia potencial es igual a menos la integral de E de L, donde E debe ser conservativo. Donde es un campo constante. De ahí viene la diferencia potencial de superficie, es una constante. Ya, es también lo mismo, ¿no? Exactamente. Listo, sigamos. Bueno, entonces, ya. Recordando además que el campo magnético es igual al rotacional del potencial. Entonces, si eso utilizamos en la tercera ecuación de Maxwell, entonces establecemos esta relación. Como este es el flujo de la ecuación diferencial, como este es el campo magnético, aplico el diferencial. Entonces, yo incluyo en la integral, en la parte interior del rotacional. La expresión no varía, matemáticamente es posible hacer eso, ¿ya? Y voy a expresar que toda esta expresión va a estar expresada de esta forma. Y el rotacional va a ser igual a 0. Por la definición misma, ¿no? ¿Ya? Y ese rotacional me va a determinar, ¿ya? Como este valor es igual a 0, entonces ese rotacional se hace nulo. Y de ahí viene que igualo esta expresión con esta. Es 2 igualo y voy a obtener esta expresión. Una expresión entre B y E con el potencial, con el potencial magnético, variable en el tiempo, que al final es lo mismo. Entonces, el origen electrostático está expresado en esta forma, en esta parte. El origen, al desplazar, ¿no? Al despejar. Yo despejo, entonces el origen electrostático me determina esta diferencia potencial. ¿Ya? Y esto es la diferencia potencial magnético. Hay una relación de potencial eléctrico y magnético, debido a campos magnéticos variables en el tiempo. Entonces yo tengo en el interior del alambre conductor, yo tengo que ese campo magnético, perdón, ese campo eléctrico va a estar expresado de esta forma. Y es así como yo voy a determinar esa relación. ¿Ya? Entonces, fíjese la maravilla de la matemática. Entonces uno tiene que saber jugar en función de las definiciones, como son. O sea, empezamos a conocer cómo se comporta, los incluimos y de ahí vamos obteniendo resultados. Y esos resultados al final se determinan de acuerdo a los cálculos y a la reducción de la matemática, ¿no? O sea, yo aplico las condiciones de acuerdo a la matemática, ¿ya? Y de ahí empiezo a obtener nuevas relaciones. Y una nueva relación de campo eléctrico variable en el tiempo es esta. Considerando a un campo magnético, considerando a una diferencia potencial, a una variación, a un gradiente, porque el campo va a variar gradualmente. El campo varía gradualmente. Como también varía el campo magnético, el potencial magnético. Variación de potencial magnético y variación de campo eléctrico. Ambos comportamientos con su correspondiente propiedad. Listo. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que llamamos la inductancia propia. La inductancia propia. Dice, para un circuito electrónico cualquiera es posible encontrar una relación entre la corriente que circula por él y el flujo enlazado, en el cual es independiente del valor de ambas variables. Considerando un circuito en la figura, entonces tengo aquí un alambre encerrado, por el cual está circulando la corriente. Entonces vamos a utilizar la ley de Biot-Savart. Entonces con esa ley que viene expresada de esta forma, la ley de Biot-Savart, de acuerdo a lo que hemos definido anteriormente, vamos a evaluar en función de ello, ¿ya?
curiosas, ¿no? Uno experimenta eso y ahí le mete la matemática, ¿no? Ahora, ¿qué sucede matemáticamente? Por eso que las proyecciones de la tecnología se hacen en función del buen uso de la matemática. Cuando, cuando la física, ¿ya? Cuando estás evaluando, tienes que entender matemáticamente y para tú poder explotar el fenómeno, haces tus juegos matemáticos, ¿ya? Y vas a obtener realmente otros fenómenos con ayuda de la matemática. Todo lo que se ha descubierto es eso, simplemente. La herramienta matemática te permite proyectarte a comportamientos tal que yo puedo encontrar nuevas aplicaciones. Y eso es lo que hace la tecnología. Se agarra la física, ¿ya? Los resultados de las ecuaciones agarra y ahí empieza a jugar matemáticamente. ¿Qué puedo obtener? Tales cosas. Y esas tales cosas vienen a ser las nuevas aplicaciones de la física, las nuevas, en función de la matemática. Y es eso simplemente, ¿no? Maxwell ha utilizado adecuadamente las ecuaciones de Faraday y Lenz y le ha dado su tercera ley de Maxwell. Ahora, a este comportamiento, ya aplican a la ley de Biot-Savart, le aplican, hacen el mismo análisis y obtienen lo que le llaman la inductancia, que es igual a flujo sobre corriente. Así de simple. Entonces, ¿qué hace la demostración? Define, de acuerdo a la ley de Biot-Savart, ¿ya? Aplica al fenómeno del flujo y encuentra relaciones que determinan ese comportamiento. Y a todo ese comportamiento le llama la inductancia. La inductancia. Entonces, la inductancia, esa es de manera general, ¿ya? O sea, o sea, aquí no utiliza el término inductancia Maxwell, no. De acuerdo a este análisis, le dan ese término de inductancia. Y a toda esta expresión, le llaman ese término conocido como inductancia. Inductancia. La inductancia, así como la resistencia, hay la inductancia. Y la inductancia es análoga a la resistencia. O sea, la inductancia es la oposición al libre movimiento de los electrones, porque son todos electrones. Entonces, ese libre es como una resistencia magnética. La resistencia eléctrica es debido a los cuerpos conductores, o sea, es la oposición o la dificultad que tienen los electrones para, para moverse en un medio conductor. Eso es resistencia. Y acá hay una resistencia en función para campos magnéticos. Entonces, la posición de los electrones que se mueven en un campo magnético. Y ahí vienen los términos, inductancia. ¿Sí? Esa es la relación. Dicen, notemos que en esta ecuación no depende la corriente ni el flujo, sino que solo depende de la geometría del sistema. ¿Ya? No necesitamos simetría, ¿no? Se define este cociente como la inductancia propia, designado por L. Y este es un parámetro muy usado para describir los circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos. Bueno, ahora hablamos sobre lo que es la corriente de desplazamiento. La corriente de desplazamiento. Bueno, esta ecuación que hemos hecho
acuerdo a la ley de Ampère. De acuerdo a la ley de Ampère hemos establecido esta expresión, ¿cierto? La ley de Ampère. Es rotacional de un campo magnético, se viene de esto, ¿no? Es rotacional, la integral cerrada de un B en dl es igual a mu sub 0 por corriente encerrada. Listo. El mu, que H y B es igual a H por B es igual a H por U. Perdón, a mu por H, B. Es decir, que B es igual a U sub 0 por H. Son campos, ¿no? Son vectores. Son vectores. Listo. Yo le aplico el teorema de Stokes y obtengo este resultado. ¿Ya? Y ahí viene, ¿no? O sea, ¿quién está haciendo eso? O sea, el mismo Maxwell está jugando con los resultados obtenidos por los otros, por las otras leyes, ¿no? Está jugando con eso y está empezando a generar otro tipo de ecuaciones. O sea, ¿a dónde me lleva la matemática, en otras palabras, ¿no? ¿A dónde me lleva la matemática? Pero lógicamente utilizando sentido común. ¿Qué dice el sentido común? Que yo puedo, matemáticamente puedo trabajar y puedo hacer transformaciones. Que eso en el sentido, ese sentido común también funciona en el fenómeno físico. Entonces, pero él está trabajando matemática, tratando de entender cómo se está presentando un comportamiento determinado. Lo que quiere es encontrar un componente, o sea, todo lo que ha hecho es para demostrar que la luz es una onda. Para eso hace todo esto. Voy a demostrar que es una onda y hace toda esta matemática, ¿no? Utilizando los resultados de las otras leyes, de los otros autores. Entonces, a esta expresión le aplica la divergencia. Matemáticamente es posible, es aceptable, ¿ya? 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 Pero el lado izquierdo de una identidad matemática expresa también de esta forma. ¿Por qué? Porque hemos dicho que esto se debe a este comportamiento y esto va a ser igual a 0, porque esto es igual a 0. O sea, como esto es B, esto es B, es rotacional de B. Quiere decir, esto es la ley de Gauss para campos magnéticos. ¿Qué dice la ley de Gauss para campos magnéticos? Dice, la integral de campo magnético de una trayectoria cerrada de una diferencial de superficie, este es igual a 0. Es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, esto lo lleva al teorema de Stokes. ¿Qué dice el teorema de Stokes? Entonces dice, es rotacional de campo magnético, ¿ya? Va a ser igual a 0. Es rotacional. Listo. Aquí puedo aplicar en volumen o en trayectoria cerrada. Y en trayectoria cerrada voy a determinar ese comportamiento. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, ¿esto por qué? Para que se entienda. Este rotacional de H, este rotacional de H, es simplemente este. Este es J. Este es J. Perdón. Hola, Jolín, estoy en clases. Dime.
No, han enviado a cada correo, a mí me han enviado de mi grupo, a ti te han enviado de tu grupo. Entonces tú no tienes tu correo institucional, ¿no te ha llegado? A ver, ay, a ver, porque a mí me han enviado de mi grupo. Le voy a preguntar a ver quiénes conforman tu grupo. Ok, ya. Voy a terminar esto al final ya. No sé cuánto falta. Disculpen chicos, disculpen chicos. Un lapsus. Listo. Entonces, a esto yo le aplico el divergente, voy a tener esto y obtengo este resultado y este igual es a 0. Por consiguiente, dice, ¿no? Por consiguiente, este J, ya, esta expresión es el resultado de esta, a ver, ¿dónde está este resultado? Ya. La ecuación de continuidad. Por la ecuación de continuidad. Ya, esta es la ecuación de continuidad. Continuidad. Bueno. La ecuación de continuidad. De la ecuación de continuidad. Entonces, como yo conozco la ecuación de continuidad expresada de esta forma, ¿ya? Utilizo las relaciones. Entonces, este diferencial de J viene a ser de acuerdo a... Bueno, este es el teorema de bueno, este es el desplazamiento eléctrico. El desplazamiento eléctrico, a ver, tenemos la ecuación de continuidad. Dice, experimentalmente en una región se tiene un campo eléctrico variable en el tiempo. Y cuando yo tengo un campo eléctrico variable en el tiempo, tengo esta expresión. Esto de la ecuación anterior, es de esta. De esta. A ver, déjame ver. Es una propiedad de esta. A ver si. Ya. Aquí yo tengo relación, la tercera ecuación de Maxwell, rotacional de E es igual a menos integral de B en dt. Ya. Este resultado es de la transformación. O sea, de esa misma ecuación. O sea, cuando yo hallo el rotacional de E igual a menos el flujo de E de B en T, ¿ya? Yo puedo transformar y de esto llegar a esta expresión. Ahí. Trabajo. De la misma forma, voy a obtener y voy a determinar realmente esta relación. De la misma forma. Así como he obtenido este valor, voy a obtener este resultado. Entonces, con ayuda de este resultado, obtengo este resultado. Y obtengo esa relación ya también de D y este es flujo también, desplazamiento eléctrico en el tiempo. Entonces, hay una relación de esta forma y también de esta otra forma. Entonces, esa relación, utilizando esta transformación, yo puedo llegar a este resultado.
sabiendo cómo se comporta el DH. Y este es igual a un J más un diferencial de H, cuando yo despeje de esa expresión. Entonces, esta relación representa pues, la ecuación, ya, representa la cuarta ecuación de Maxwell. Todo esto, ¿de dónde viene? Todo esto, ¿de dónde viene? Pueden mandarme la pizarra para explicarle. Esta parte es bien bonita. Esta parte es bien bonita. Pueden mandarme la pizarra, por favor, si alguien tuviera. Y este es un fenómeno que se hace. ¿Ya? Pueden mandarme la, ¿cómo se llama? La pizarra, si es que lo tuvieran, o si no, yo lo busco. Yo lo tengo. A ver, a ver, a ver. Si lo tengo acá. Ya está en el chat, profe. ¿Ya está? Ya, gracias. Ay, ay. Ya. Ya. Esa experiencia lo demuestra, voy a hacer bueno, el comportamiento del campo magnético variable dentro de un capacitor. De ahí viene. O sea, voy a hacer un capacitor. Voy a exagerar la figura, Si es esto. Listo. En esta partecita voy a exagerar, ¿no? Listo. Y aquí tengo. Listo. Aquí la corriente está entrando. ¿Ya? Aquí la corriente está entrando, o el campo eléctrico está entrando. ¿Ya? Y aquí el campo eléctrico está saliendo, o la corriente está saliendo. Ahí está, ahí. Entonces, esta corriente induce a un campo magnético. Es la ley de Oersted. Aquí voy con otro colorcito. Aquí voy a tener un campo magnético. ¿Cierto? Por Oersted. Porque dice, toda corriente me induce un campo magnético. Dice la ley de Oersted. Listo. Ahora, como es un capacitor, entonces, cuando se introduce
cuando este está sometido a una diferencia de potencial, potencial positivo, potencial negativo, que viene a ser potencial positivo, que viene a ser potencial negativo. Entonces va a aparecer un campo eléctrico. Si I varía en el tiempo, si este I varía en el tiempo, perdón. En esta parte es constante, perdón. Lo voy a borrar. Ya, esta es la corriente. Ya. Aquí I es, este I es constante. Es constante. Es constante, es una constante. I es constante. Cuando llega a la placa, ¿ya? Aquí el campo eléctrico va a variar en el tiempo. Aquí va a variar en el tiempo. ¿Por qué? Porque va a demorar un tiempo en cargarse el potencial. Demora un tiempo. Entonces el campo eléctrico va a variar aquí, varía en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que poco a poco se va a llenar el capacitor. La energía va a variar en el tiempo, va a crecer hasta un tope, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? En ese instante, cuando empieza desde cero, entonces los electrones van a desplazarse, va a haber un campo eléctrico. Vamos a poner con rojito. Entonces va a haber un campo eléctrico que poquito a poco se va, que poco a poco el campo va a crecer. Poco a poco el campo va a crecer. Poco a poco va a crecer el campo. Hasta que el capacitor, ¿ya?, se llene de carga, o sea, la carga total, desde un Q0 hasta un Q máximo. ¿Ya? Y eso se estudia, pues, en esta relación de la variación, la variación del campo potencial en variación del campo potencial en el tiempo de un capacitor. ¿Ya? Y hay una curva, pues, que se muestra, ¿no? Entonces, como hay campo eléctrico, entonces hay electrones inducidos. Esos electrones inducidos van a pasar, de un medio. Entonces voy a tener los electrones que pasan de aquí a aquí, de un punto a otro punto. Y van llenando, se va llenando. Entonces se va a llenar, los electrones van a desplazarse de un punto a otro. Entonces, en este punto medio, voy a inducir el electrón que está desplazándose ahí, el electrón que se está desplazándose, me va a inducir un campo magnético. Me induce un campo magnético. Entonces, ese campo magnético va a ir creciendo. Va a ir creciendo. Entonces ahí aparece inducción de campo magnético que varía en el tiempo. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico varía en el tiempo. Entonces, si E varía en el tiempo, B también va a variar en el tiempo, hasta un límite máximo. Una vez que se termina de cargar, entonces ya no hay paso de corriente. Entonces, en ese proceso, ya cuando se descarga, aparece el flujo. Entonces, esta evaluación que hace aquí en este comportamiento,
¿ya? Está en función de eso. Y esta ecuación lo voy a colocar ahí donde estoy haciendo, para explicar paso por paso. Listo. Entonces, aquí hay un campo magnético variable en el tiempo de acuerdo al campo magnético variable. Y esta ecuación, que bien, ay, su macho. ¿Qué he hecho? Ala. A ver, reduzcámoslo la pantalla, no sé qué cosa he hecho. Profe, control, aplaste control y gire la ruedita hacia atrás. Control, Y gire la ruedita hacia atrás de su mouse. eso estoy haciendo, mira. Estoy con control, nada. Con, Eso. A ver, redúcemelo a ver, entren y redúzcamelo. Chamaca. Eso, macho. Es donde dice 400. En menos. En la parte inferior izquierda. esquina inferior izquierda. Esquina inferior izquierda, profe. En la parte inferior izquierda. Ya, no había visto, gracias. Gracias, disculpe. Gracias. Seguro ahí lo he tocado. Bueno, ya. Listo. Entonces, estaba diciendo, voy a poner la ecuación. ¿Ya? Rotacional. Entonces, ya. Rotacional de H mayúscula menos, ¿cómo era? Rotacional de H menos J mayúscula, igual a menos J, igual o J, ya, es igual, igual a J más diferencial de derivada parcial, delta. No hay una derivada parcial. Ahí está. Derivada parcial de D. Esto lo juntamos. Entre. Ay. Ecuación de D en el tiempo. Listo. Este resultado es interesante. Vamos a agrandar. Listo. Entonces, dice, la variación ya, es rotacional del campo magnético, o sea, la trayectoria cerrada. O sea, cuando veamos rotacional estamos hablando de trayectorias cerradas, ya que se entienda así. La trayectoria cerrada generada por el campo, o sea, que aparece el campo, se debe al flujo, a la corriente inducida, ¿ya? Hay un área, ¿cierto? Al flujo del campo magnético. La variación, esta es la variación, ese es el flujo de campo eléctrico en el tiempo. O sea, que este D, este E, ¿ya? Tengo área, en cada trayectoria cerrada, por cada trayectoria cerrada, hay líneas que atraviesan en esa superficie. Eso es debido a esto. Y este J es lo que pasa acá al momento de cargar o al momento de descargar. Entonces, al momento de cargar o descargar, yo tengo acá un área
Bueno, voy a hablar al momento de descargar en todo caso. Al momento de descargar yo tengo un área. Este es un área A. Y aquí yo tengo el J. Aquí yo tengo el J. Entonces tengo el J. Entonces, la variación de campo magnético, esta variación, se debe a esa variación, se debe al que alimenta, que es J, ¿ya? Y a lo que sucede en la parte interior. Dice, a la trayectoria cerrada del campo magnético, y por esta trayectoria atraviesan líneas de campo eléctrico por la superficie cerrada. Y esa es la expresión esa. Esa es la expresión esa. Entonces, la rotación del campo, de la intensidad del campo magnético, ¿ya? Se debe al paso de la corriente, al paso de corriente de conducción, ¿ya? Más el flujo de campo eléctrico que varía en el tiempo. En este caso, ¿qué quiere decir esto? Que este H está variando también en el tiempo. O sea que está variando en el tiempo. Entonces, esa variación de campo magnético se debe a la cantidad de corriente que entra, ¿ya? Y a la variación que produce en este espacio interior del flujo eléctrico. Y esa es la ecuación de Maxwell. ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? ¿Puede repetir, profesor? ¿Cómo? ¿Puede repetirlo, profesor, por favor? Ya. ¿Puede Una más, repetirlo, profe. por favor? Ok, listo. Entonces, el resultado de un fenómeno inicial me va a generar, el resultado final es este. Este es el resultado final. ¿Qué cosa es esto? Voy a generar campos magnéticos, intensidad de campo magnético. Entonces, ese H, voy a poner acá, H, que varía en el tiempo. ¿Por qué varía en el tiempo? La pregunta es esa. ¿Por qué? Porque progresivamente la carga pasa desde un punto, desde una placa hacia otra placa, o sea, de un potencial hacia otro potencial. Entonces los electrones van pasando lentamente, de poco a poco. O sea, no van pasando, sino van llenando primero. O sea, de lo que era Q al inicio, cuando era cero, el Q máximo va a tener un valor Q. Listo. De 0 a Q. Perdón, esto no. Q va de 0 a Q máximo. Así. Así. ¿Ya? Entonces, cuando Q está a 0 es porque el tiempo es 0 y no hay paso de corriente. Cuando empieza a variar en el tiempo, los electrones empiezan a llenarse y al estar llenándose, ¿ya? Van a empezar a generar un campo eléctrico variable en el tiempo. Al generar movimiento de cargas, entonces va a aparecer un campo magnético, va a inducir un campo magnético. Como esto es frecuente, entonces primero se llena y luego se carga y se descarga. Y en ese proceso de carga y descarga aparece el fenómeno de los dos. Entonces se llena y se descarga, se llena y se llena. Y ahí va a aparecer esa oscilación. Carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga. Y hay una oscilación tanto de campo eléctrico como de campo magnético. Entonces, en el momento que está pasando los electrones, van apareciendo, ¿ya?, el campo magnético. Porque el movimiento de electrones se debe a campo eléctrico. El movimiento de electrones se debe a campo eléctrico. ¿De dónde vienen esos electrones? De acá, de ese conductor, de la densidad de corriente, Ya, entonces, voy a evaluar, o sea, yo estoy evaluando el campo magnético en toda esta región, ya, y estoy generando campo eléctrico debido a ese comportamiento. Entonces, tengo
el elemento constante, ¿ya? Que me está produciendo el campo magnético también, ¿ya? Y aquí es constante, pero aquí es variable. Entonces tengo constante y variable. ¿Y quién me genera el campo magnético constante? La densidad de corriente. ¿Y quién me genera el campo magnético variable? La variación del campo, la variación del flujo en el tiempo. La variación de flujo en el tiempo. Y aquí sucede esto. Entonces, aquí hay una variación de flujo eléctrico en el tiempo, que me va a generar intensidad de campo eléctrico. Y el H total se debe a esa expresión. Y es eso, simplemente, ¿no? Se llena, se carga, descarga, se carga. Entonces, lo que me interesa es conocer esto. Y para Maxwell determina eso, ¿no? Dice, ¿quién alimenta? Una densidad de corriente continua. ¿Cómo se llena el condensador? De esta forma. Varía el flujo en el tiempo, entonces varía el flujo eléctrico en el tiempo, varía entonces el flujo magnético. Aparece una rotación. Entonces, induce. Entonces, todo este fenómeno eléctrico va a inducir un campo magnético. El fenómeno eléctrico va a inducir un fenómeno magnético. ¿Variable en el tiempo? Sí, porque en interior el campo eléctrico varía en el tiempo. Por consiguiente, va a inducir un campo magnético en el tiempo. De ahí viene esta expresión. Esa deducción. ¿Quién lo hace? Maxwell. Entonces, con estas relaciones, con estas dos últimas relaciones de campo eléctrico y campo magnético, entonces, con esas aplica la variación de H en el tiempo, porque hay un desplazamiento en el espacio y en el tiempo. Espacio y tiempo, tanto para campo eléctrico como para campo magnético, porque la carga se desplaza. En un momento está en esta posición, luego en esa posición, y va desplazándose, ¿no? Entonces, va desplazándose. Entonces, E varía también en el tiempo, en el espacio y en el tiempo. Si eso sucede, entonces también va a variar el campo magnético. Y como es un comportamiento de carga y descarga, entonces ya da la ecuación sinusoidal. Entonces esa expresión de E nos relaciona con esta expresión. X, T, este es X. ¿Ah? Hay una amplitud, un E sub 0, un inicial, eso viene de aquí, el valor inicial, ¿ya? Por el seno o coseno, seno de un KX, número de onda, menos omega T. Menos omega T. Entonces aparece ese fenómeno aquí en el interior. Va desplazándose, hay un campo inicial, ese campo inicial viene así del E constante, ya de ahí viene, se carga, se descarga, se carga, se descarga, se carga, se descarga, se carga, se descarga, se carga. Entonces hay una línea. Entonces aquí una amplitud positiva y una amplitud negativa. Amplitud positiva, amplitud negativa, y así sucesivamente. Y ahí viene ese comportamiento sinusoidal. Y eso es lo que hace, y eso es lo que demuestra. Matemática también lo demuestra. De repente, si hay tiempo, vamos a demostrar ese comportamiento ondulatorio entre el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces yo voy a determinar que este comportamiento es igual a este, es idénticamente igual a este. Sí, no, estoy en el primer piso, tu tío está en el sexto piso. Llámale a su WhatsApp
desde la tía. Ya, voy a intentar comunicarme, le voy a decir que te llame, ¿ya? Ya. Ya. Entonces, este también es lo mismo. Perdón, aquí no es X, sino es, a ver, aquí es número de, aquí es, esto es en 3 dimensiones. Si aquí es Y, ¿ya? Aquí le vamos a poner Y. Esto va a ser en un campo magnético constante. Ese campo magnético constante es ese campo magnético de aquí, constante, ¿ya? El seno también, el seno de, en este caso ya no de KX, sino KZ, porque son transversales, pues, omega T. Ahí está. Entonces, ahí viene, a ver, en 3D no puedo hacer acá, no se me va a entender. Entonces, el campo eléctrico va en uno y transversal, acá puedo hacer eso. Entonces, si este es el eje X, este es el eje X, este es el eje X, ¿ya? Este es el eje X, ¿ya? Entonces, Y es esto, este es Y, este es Y, y esto es transversal a ese Z, este es Z. Entonces, aquí está oscilando el campo eléctrico, así, ¿ya? Y el electrón se está desplazándose así. Perdón, la onda se está desplazándose en este sentido, la onda. Y el electrón en este caso está subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y a medida que aparece el movimiento del electrón, entonces la onda, el campo magnético, aparece en este sentido. Y así, transversalmente. Y de ahí viene en la dirección Y y en la dirección Z el movimiento tanto del campo eléctrico como del campo magnético. Y así se presenta la onda. Y ese comportamiento, todo es debido a esto. Entonces, porque se carga, se descarga, se carga, se descarga, se carga, se descarga en el tiempo. Y de ahí viene, eso nos demuestra que la luz o que la radiación electromagnética es una onda. Entonces, la radiación electromagnética es una onda. Ese es el comportamiento ondulatorio, sinusoidal de la radiación electromagnética. Entonces, la corriente entra, sale. Ahí, y aquí es donde se observa ese comportamiento. De ahí viene esta teoría. De ahí viene esa teoría, ¿ya? Que se llama la cuarta ecuación de Maxwell. El término se conoce como la corriente de desplazamiento. Claro, el flujo de campo eléctrico, la variación del flujo de campo eléctrico en el tiempo, le llama de corriente de desplazamiento. ¿Ya? J es la densidad de corriente y esta expresión se llama la corriente de desplazamiento. O sea, corriente más corriente. Corriente más corriente. ¿Ya? Es esa la expresión del cual habla la ecuación de Maxwell. Y listo. Y dice acá, ¿no? Si a esta expresión le aplicamos la divergencia matemáticamente, ¿no? Donde hay un rotacional yo puedo aplicar un divergente. Si aplico a esta divergente, a esta ecuación, el divergente, voy a obtener este resultado. Y como esto es igual a 0 por esta condición, entonces todo esto me va a ser igual. De ahí viene la ecuación de continuidad, que viene a ser nuevamente esto. La ecuación, o sea, nuevamente regreso, ¿no? Aplico la rotacional
y obtengo la ecuación de continuidad. Esto. Entonces, el fenómeno he podido expresar matemáticamente. Eso, o sea, un fenómeno como este puede expresarse matemáticamente. Hay fenómenos que no se pueden expresar matemáticamente. Entonces, o sea, lo que se mide son los resultados. ¿Ya? O sea, este resultado me permite cuantificar. Y la cuantificación viene este resultado. Entonces, yo puedo suministrar tanto de corriente, puedo medir el flujo de campo eléctrico en el tiempo, puedo medir en el tiempo, necesito yo el desplazamiento, la distancia de un punto a otro, ¿ya? Por consiguiente, puedo medir el campo magnético, cuantitativo, para cuantificar. Entonces, para cuantificar necesito pues de una relación. ¿Ya? Un fenómeno, para cuantificar, necesito una relación matemática, y eso es lo que hago. Eso es lo que ha hecho Maxwell para cuantificar. ¿Ya? Y no solamente eso, sino para demostrar que el comportamiento es una onda, que toda radiación electromagnética es una onda. La luz, por ejemplo. Entonces, aquí también tengo una onda, cualquier onda, una señal de radio, señal de televisión. ¿Qué estoy haciendo? Estoy variando campo eléctrico en un medio, y ese me está variando, generando campo magnético. Y eso es lo que se transporta en el espacio. Entonces, dependiendo de esa intensidad, esto se propaga y se genera la onda. Y como la onda se propaga en el tiempo y en el espacio, entonces la onda va a ir saliendo de aquí, va a empezar a desplazarse de esta forma, ¿no? La onda se desplaza. Listo. Y de ahí viene este comportamiento. Esta ecuación. Y ese es el fenómeno. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí, ¿qué más? Preguntas. Yo nomás estoy hablando, pregunte. ¿Qué no se entiende y qué se entiende? Aquí hay harto para preguntar, para teoría, para el examen, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Quedó todo claro? Si no hay preguntas, por supuesto. Profe, disculpe la interrupción, ¿le podría presentar la tarea que dejó el martes? Muy tarde. No, es que, profe, por favor, es que se me pasó. Ya me vas a presentar, no te preocupes, me vas a presentar. ¿Le puedo presentar? Sí, me vas a presentar, pero más luego. Ah, Primero ya. terminamos con este tema, ya estamos terminando ya. Con esta parte, hasta aquí nos vamos a quedar. Ya. Mañana vamos a hacer algo más y la siguiente semana ya es puro ejercicios. Me gustaría hacer la demostración de esa onda electromagnética, me gustaría, pero bueno. ¿Alguna pregunta sobre lo que estamos explicando? Todo claro, si no hay preguntas es porque está quedando todo claro, ¿cierto? Entonces, Profe, disculpe, profe, lo que no me está, no, o sea, no me cuadra es que, ¿cómo es que puede variar? O sea, si la corriente es constante, es lo que estoy viendo. muy ¿Cómo es? bien, ¿Qué hace perfecto. Ya, la corriente es constante en un medio conductor. Buena pregunta. La corriente es constante en un medio conductor. ¿Dentro de aquí hay un medio conductor? ¿Dentro de las placas hay un medio conductor? No, profe. No, ¿cierto? Por ahí, pero hay electrones que se inducen, que van de un punto hacia otro. Los electrones van desplazándose, ¿cierto? Entonces, Sí, es causado por el campo eléctrico. exacto. O sea, como hay campo eléctrico, entonces va a haber paso de conductor de cargas, el desplazamiento de Profe, cargas. una cosa, profe. En este caso, los electrones
siempre se mueven en sentido contrario al campo eléctrico. Claro, claro. Bueno, eso ya lo hemos hablado en la clase anterior. Los electrones van pues, de menos a más porque son cargas negativas, pero estamos hablando en el sentido oh, ideal, en el sentido de, del convenio. El convenio. El convenio que te dice, el convenio que dice que las cargas se mueven de derecha a izquierda. El convenio, pero en sí, en la realidad, se mueven de izquierda a derecha, solo para tomar el sentido de la corriente eléctrica. Porque aquí en el conductor la corriente se va en sentido contrario porque es una carga negativa, ¿cierto? Entonces, pero en el sentido del convenio, por convención, por acuerdo es que decimos que va de derecha, perdón, de izquierda a derecha, en ese sentido. ¿Sí? Ok. Pregunta. ¿Alguna pregunta? Profe, en ese medio que está pasando, que está mostrando ahí, en el campo magnético, Ya. o no necesariamente es un dieléctrico, ¿verdad? Un dieléctrico. No, 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 no. Aquí. Ah. Ahora, ¿cómo se comportaría un dieléctrico? Que sería la pregunta distinta. ¿Ya? Habría ese mismo comportamiento. Ahí viene ya, pues ya la electrónica, ¿no? Entonces, como la electrónica, la física simplemente te dice esto. Entonces ya los electrones utilizan un material dieléctrico. ¿Le puedo poner un material dieléctrico en medio de esas placas? Claro que sí. ¿Cómo se comporta cómo este comportamiento? ¿Cómo se el campo magnético se intensifica, disminuye? ¿Qué sucede? Profe, pienso que como ahí ya se ve contemplado el desplazamiento eléctrico, en sí eso ya, si tiene un dieléctrico o no, si es un medio vacío, o sea, ya lo incluye, por así decirlo, por ser desplazamiento eléctrico ahí, por estar ahí. Ya, exactamente. Entonces, cuando pongamos un dieléctrico, estudiamos cómo es el comportamiento de los electrones. ¿Va a haber ese desplazamiento de electrones o no va a haber ese desplazamiento de electrones? Entonces, ¿tendría sentido utilizar un dieléctrico para estos casos? ¿Sí o No, no? no tendría, porque si habría un Preguntas, dieléctrico, preguntas que se les va a poner en el examen. Porque hemos profe, hablado materiales dieléctricos, conductores, buenos conductores, etc. Entonces vamos a imaginar todos esos comportamientos y vamos a preguntar en la tarea. ¿Qué sucede si yo lo coloco tal o cual situación? ¿Qué sucede cuando yo varío aquí el campo eléctrico? ¿Qué sucede? Entonces, ¿cómo se va a comportar? ¿Disminuirá? ¿Aumentará? Ahí hay N preguntas para hacer. ¿Ya? profe, y yo creo que no habría, no se debería poner un dieléctrico ahí, en el medio ahí, porque el dieléctrico evita el paso de corriente, entonces, Ah, ya. si no Vamos hay a paso de entender. corriente, Cuando uno entiende el fenómeno, ya sabe lo que puede suceder. Entonces, puedo poner como no puedo poner, pero puedo poner algún elemento conductor aquí. Ah, no eh, puedo poner un dieléctrico, pero puedo poner otro conductor. ¿Qué sucederá? Mm, entonces son Sí, preguntas. pero si, profe, si le colocas un conductor, prácticamente ya no sería pues capacitor, porque estaría en contacto, o ¿cómo lo colocarías? Porque ya no se produciría ese efecto del... Ya, a ver, te pregunto, yo pongo un conductor no en la totalidad, sino, por ejemplo, yo puedo poner un conductor en otra lámina pongo, o pongo 3 láminas o 4 láminas. ¿Por qué creen que? Así, para Claro. ya pues es por propiedad de capacitor, pues, las capacitancias se suman, pues cada uno va a Ah, colocar ya como ves. capacitor. no, Mire, no, no, Claro, sí, ya, joven. No, claro. Son claro, capacitores que van a funcionar, pero ya o sea, de eso se trata. O sea, yo puedo poner tal cosas con criterio y sentido común, como ya conocemos cómo es el fenómeno, con sentido común yo puedo decir, yo puedo acá poner otra placa o puedo poner un conductor. Entonces, yo de es acuerdo que a...
a mi estudio, yo puedo variar y hacer varias cosas. ¿Entendido? No se sumaría las capacidades porque las placas están en serie en este caso. Y eso sería uno para empezar. Y como la distancia que se reduce entre cada placa se vuelve más reducida, el campo eléctrico va a variar muy rápidamente. Ya, Entonces, como va a variar muy rápidamente, yo pienso que el campo magnético va a tener que crecer. ya. La pregunta es, ajá, aquí estamos evaluando una radiación electromagnética, ¿cierto? Es eso. Entonces, para yo ver ese comportamiento de mejoramiento o empeoramiento de la radiación, yo podría utilizar placas en el interior de estas dos placas. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cómo se comporta la radiación? Esa es la pregunta. No tengo que evaluar el comportamiento del capacitor. ¿Por qué? Que es otra pregunta. ¿Por qué? Porque aquí yo no estoy evaluando, yo no estoy trabajando con corrientes alternas, estoy trabajando con corrientes continuas, pero mi interés es cómo se comporta en el interior de las placas, que puede haber 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cómo se comportará la radiación? Preguntas para el examen. Qué interesante. Necesariamente, necesariamente. ¿Ya? Entonces voy a generar diferencias de potenciales varios. Y la diferencia de potenciales genera resistencia. ¿Ya? Entonces, me permitirá evaluar mejor mi radiación o me permitirá, o sea, tendré ventajas o tendré desventajas de la radiación. Esto, lo que yo pienso que pasaría es que si ponemos, o sea, al poner placas paralelas, o sea, más placas paralelas conductoras, es como ¿Ya? si acercásemos estas dos placas y lo volviésemos, o sea, lo volviésemos muy pegadito técnicamente a una distancia, digamos, de 1 milímetro ya. Entonces, ¿Ya? lo que va a pasar es, como en el caso de los motores, vamos a generar un campo eléctrico muy grande en esas dos placas, ¿Ya? lo que va a producir un campo magnético también muy grande. Si no se produce un campo magnético muy grande a una distancia muy pequeña, entonces no tendría sentido, porque hasta los motores, la separación de los inductores es casi de 1 milímetro de distancia, y por eso Claro, tiene tanto poder. claro. Entonces, ¿qué ventajas puedo obtener? La teoría me permite, dice, sumar o restar. Si me suma, crece. Si me disminuye, o sea, decrece. Entonces, yo voy a evaluar en función de eso. O sea, por ahí pues todo un tema de lo que es el tema de motores, el tema de ondas, el tema de radiación, etcétera. Entonces, aquí hay varias cosas. Gracias aquí a una teoría que ha demostrado Maxwell y con ayuda de Boltzmann, porque esta teoría es la ecuación de Maxwell-Boltzmann. Los dos han hecho esta teoría, no solamente al cual le llama la cuarta ecuación de Maxwell. ¿Ya? Entonces, la primera, la ley de Gauss para campo eléctrico. La segunda, la ley de Gauss para campo magnético. La tercera, la ley de Ampère, ¿no? Es rotacional de campo eléctrico. Y la cuarta es rotacional de campo magnético. Dos divergencias y dos rotacionales que conforman la ecuación de Maxwell. Listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta más? Hoy ya me terminó ya mi clase. Ya, nos vemos, jóvenes, el día de mañana para completar esta parte. Listo, nos vemos. Chao, 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 chao.